Aleluya. Yo hoy no me quito la chaqueta porque tengo frío. Esto no parece Fuerteventura. Perdón. La luz. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Gloria a Dios. Bueno, estamos estudiando una de las cartas del apóstol Pablo. Lo estamos haciendo de forma sistemática. Estamos en 1 de Corintios, capítulo 15, y nos quedamos en el versículo 33. Así que vamos a seguir a partir de ahí. Vamos a entrar en el versículo 34 en esta noche. Dice ahí: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen al Señor, no conocen a Dios. Y dice Pablo: para vergüenza vuestra lo digo. Velad. Saben, me gustó ver en el original que la palabra que se traduce aquí por velad no es la misma que se traduce en otros versículos. Porque es interesante poder ver estos matices, estos detalles, porque nos amplían un poco el entendimiento de la palabra, ¿verdad? La palabra que aquí se traduce por velad es eknefo. Y significa desemborracharse, volver a la sensatez, es decir, despertar. No es como, por ejemplo, la que aparece en Mateo 26, 41, cuando dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Es diferente. Ahí la palabra es gregoreo, que significa vigilar, estar despierto. Pero aquí significa desembarazarse de todo aquello que te impide estar pendiente de las cosas de Dios. En otra palabra, dice que nos dejemos de todo aquello que nos adormece, de todo aquello que nos distrae, que estemos alerta de que nada nos haga dormirnos, nos haga desviarnos del camino correcto. Así que fíjense qué interesante, ¿no? Porque además dice, inmediatamente cuando dice ahí, velad debidamente, lo que está diciendo es: vivan rectamente, vivan consciente, no como el borracho que pierde la orientación, sino con control de su vida. Vivan de tal manera que ustedes sepan siempre que están donde tienen que estar, haciendo lo que tienen que hacer. Es lo que Pablo está diciendo justamente en este pasaje, y por eso lo interesante, ¿no? Dejar a un lado la insensatez, todo aquello que nos aturde, todo aquello que nos adormece, todo aquello que nos desvía de la verdad del Señor. Por tanto, lo que les está Pablo diciendo a los corintios es que deben estar pendientes de los peligros que les rodean, que deben cuidarse para no perder su integridad moral y espiritual. Deben cuidarse. Y esto que le dice Pablo a los corintios, ¿lo necesitaremos nosotros también, esta exhortación, o no? ¿Puede que haya peligro de que algunos nos durmamos? ¿O de que alguno se desvíe? ¿O parezca que ha perdido el norte? ¿Verdad? Esto puede ocurrir. Por eso Pablo dice: velad debidamente y... ¿qué más? Que no pequéis. Porque ¿qué ocurre cuando nos desviamos? ¿Qué ocurre cuando nos dormimos? ¿Qué ocurre cuando dejamos que el entorno nos influya? Que acabamos pecando, haciendo cosas que no debemos, desviándonos de la verdad, haciendo lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? No pequéis. ¿Qué es pecar? ¿Alguien me puede explicar qué significa ese término? Pecar, pecado. Hacer cosas que van contra la voluntad de Dios. Puede ser una definición. Pero la palabra en sí misma, ¿qué significa? No me entero. Infringir la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios. Sí, es otra definición de lo que es pecado. Más. Quebrantar las leyes, lo mismo que ha dicho la hermana. Pero errar, o sea, pecar significa errar. Significa no hacer lo correcto, no dar en el blanco, fallar el tiro.
Eso es lo que yo recuerdo que hace años en la iglesia bautista allí en Jerez nos invitaron a unas conferencias porque venía un teólogo invitado, un hermano muy reconocido a nivel nacional e incluso a nivel internacional, y este hermano a la hora de explicar la palabra pecado, él hablaba muy pausado como la mayoría de los bautistas, ¿no? Y él decía, porque la palabra pecado es aquella misma que se utilizaba cuando un soldado romano lanzaba su saeta y ésta no daba en el blanco. Y a ese fallo, a ese error se le llama pecado. Bueno, justamente eso es lo que significa realmente la palabra pecado: fallar, rebelarse contra el Creador, quebrantando sus normas, sus leyes, haciendo lo que a Dios no le agrada, cuando no vamos a donde tenemos que ir, ¿verdad? Si lanzamos una saeta a una diana, ¿dónde debería ir? Al centro de la diana, ¿verdad? Pero si la saeta se desvía, hemos fallado. Y muchas veces cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha planteado como objetivo, estamos fallando, estamos pecando. Y nosotros sabemos que eso es serio porque la paga del pecado es muerte, o sea que no es cosa baladí, no es cosa sin importancia, sino que es algo muy importante. Por eso Jesús siempre le decía a la gente, aunque vinieran arrepentidos, Él le decía, vale, yo te perdono, dice, y no peques más. Vete y no peques más. Siempre le decía eso, porque el pecado nos aparta de Dios, nos desvía del camino, nos lleva lejos de la voluntad de Dios, y eso tiene una consecuencia. Por tanto, tenemos que tener en cuenta lo que Pablo le está diciendo aquí a los corintios: no pequéis. Puede ser que alguien crea que va derecho al objetivo y sin embargo no sea así. ¿Puede darse ese caso? ¿Verdad? ¿Qué dice Proverbios 14:12? ¿Qué dice? Que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? O sea, hay personas que están convencidas de que están en el camino correcto. Sin embargo, están convencidas, son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Por eso es importante seguir esta orden. Es una orden para que dejen de pecar, para que los corintios y para que nosotros dejemos de pecar. No se trata de una recomendación, es una orden, es un mandamiento apostólico: no pequéis. ¿Cuál era el pecado de los corintios? El que Pablo está tratando aquí ahora mismo en este capítulo: que no creían en la resurrección, estaban retorciendo las escrituras, estaban malinterpretando la palabra de Dios, estaban enseñando cosas que no eran conformes a la voluntad de Dios, a lo que Dios había revelado a través del propio Señor Jesús y de sus discípulos. Y ese era el pecado. ¿Qué consecuencia podía tener creer en eso? Es decir, no creer en la resurrección. ¿Qué consecuencias podía tener? Cuando a uno se desvía de la verdad, ¿qué consecuencias puede tener? No va a llegar a donde cree que va a llegar, ¿verdad? Si un barco quiere llegar de aquí a Cádiz, ¿verdad?, pero desvía el rumbo, puede llegar a lo mejor a Cuba, ¿verdad? O vete a saber a dónde, pero no va a llegar al puerto donde debería dirigirse. Lo mismo nos pasa a nosotros si desviamos nuestro rumbo. No vamos a llegar donde queremos llegar. Por eso continuamente, como hacen los capitanes de los barcos, continuamente debiéramos estar analizando nuestro rumbo. Pues, ¿estoy en el camino correcto? ¿Voy por donde debo ir? A ver las coordenadas. ¿Saben esos mapas que tienen los capitanes de los barcos para ir trazando la línea? ¿Dónde estamos? Ellos tienen un GPS que les dice en todo momento dónde están. Mire, estamos aquí. Hoy nos hemos desviado de la ruta. ¿Qué debe hacer un barco que se ha desviado de la ruta?
corregir el rumbo, ¿verdad? Pues igual tenemos nosotros que hacer en nuestra vida cristiana. Los corintios habían desviado el rumbo. Ellos estaban apartándose de lo que Dios había enseñado. Estaban creyendo que eso de la resurrección, bueno, pues eso, ¿cómo va a resucitar un cuerpo que ya ha muerto? ¿Cómo va a resucitar un cuerpo que ya se ha pudrido? Ellos no podían entender esas cosas, trataban de entenderlas con la mente carnal, y el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, ¿verdad? Ni con la carne se pueden comprender muchas cosas que tenemos en la palabra de Dios, pero hay que creerlas, si son bíblicas, si son verdad de Dios, hay que creerlas aunque nos cueste trabajo. Hay cosas que Dios nos dice y que a veces cuesta entender, pero que nos cueste entenderla no significa que debamos rechazarla. Significa que debemos ejercer más fe, más confianza. ¿Ok? Por tanto, Pablo lo que les está haciendo es un llamado a volver a la sensatez, a volver a la sobriedad, desemborracharse, a despertar, a corregir el rumbo, a tener una vida que de verdad sea una vida de testimonio. ¿Ustedes creen que la iglesia de hoy tendrá necesidad de estos sermones, de estas cosas? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque hay muchos que afirman que son cristianos, pero no viven conforme a lo que las Sagradas Escrituras dicen. ¿Es verdaderamente cristiano el que no vive conforme a las enseñanzas de Jesús? No. Aunque la persona piense que sí, ¿qué dice Jesús en Juan 8:31? Que no. ¿Ok? Por tanto, los que dicen que creen en la palabra de Dios deben respetar la palabra de Dios. Hay una tendencia natural en el ser humano a aplicarle la palabra de Dios a los demás y no aplicársela a sí mismos, ¿verdad? Entonces, yo muchas veces me doy cuenta cuando estoy predicando y estoy diciendo alguna cosa y a veces veo que alguien hace así y le da al que le tiene al lado, ¿no? Como diciendo, esto es para ti. Y no se da cuenta de que en ese momento está rechazando lo que también es para esa persona, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es para todos nosotros. ¿Sí o sí? Pero a veces yo lo he visto eso y no me gusta. No me gusta porque de alguna manera es como que está acusando a la otra persona, está viendo la paja en el ojo ajeno, pero a lo mejor no está viendo que sea un reflejo de la viga que tiene en el suyo, ¿no? El llamado del apóstol Pablo es que debemos corregir nuestro rumbo. No podemos usar mal las escrituras, no podemos tomar pasajes, retorcerlos, sacarlos de su contexto para desviarnos o para justificar lo injustificable. Debemos velar debidamente y no pecar. Amén. Este es el llamado de Pablo en este pasaje. Despertar, desemborracharse, tomar control, volver a la sensatez, al camino recto y a la sana doctrina. Y fíjense que Pablo dice ahí, versículo 34, porque algunos no conocen a Dios. Y yo quiero que me ayuden a entender bien esta frase. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden ayudarme? ¿Qué quiere decir Pablo con esto de que algunos no conocen a Dios? Que no son verdaderos cristianos. Pero ¿a quién se refiere cuando dice que algunos no conocen a Dios? ¿Perdón? Los que no han nacido de nuevo. ¿Los qué? Muchas veces
He oído usar este pasaje, e incluso yo mismo lo he usado algunas veces, para hablar de la necesidad de la evangelización. De que hay muchos que no conocen al Señor y tenemos que predicar el Evangelio para que lo conozcan. Pero cuando tú analizas este pasaje en su contexto, te das cuenta de que Pablo no está hablando de la gente de fuera, está hablando de la gente de dentro. Dentro de la iglesia de Corintio había gente que no conocían a Dios. Una mezcla de cultura, ¿no? No tanto por la mezcla de cultura, sino porque no tenían conocimiento de Dios. Porque, digamos, como estaba hablando de los creyentes, ¿no? Porque no escudriñamos las escrituras y tenemos comunión con Dios, o sea, no leemos, no tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que tener comunión con Dios. Porque acá está su palabra, la mente de Cristo, por decir. Entonces, si no lo conocemos, pues... Fíjense que Pablo está usando aquí, no hablando de inconversos, no se refiere a los que no conocen a Dios porque nadie les haya predicado, sino a aquellos que aún habiéndoles predicado siguen sin conocer a Dios. Bien porque sean personas, como dice Ronald, que no tienen una relación, no han nacido de nuevo, como decía Carolina, o como dice Ronald, que no tienen una relación personal con Dios, o bien sencillamente porque puede darse esto, que en una iglesia haya creyentes que no conocen a Dios. ¿Cómo es posible? Que no lo buscan. Esa puede ser una razón. Otra, Están mal enseñados. que estén mal enseñados. Esa puede ser otra razón. ¿No creen? Por ejemplo, ¿ustedes no creen que hoy en día hay muchas iglesias en las que la gente no conoce a Dios sencillamente porque no le están enseñando al Dios de la Biblia? ¿Le están enseñando a un Dios falso? ¿A un Dios que está al servicio del creyente para hacer feliz al creyente? Para que el creyente consiga todos sus sueños, todos sus deseos, ¿no? ¿Y ese es el Dios de la Biblia ese? No es el Dios de la Biblia. Por tanto, el Dios en que están creyendo y en el que están confiando es un Dios falso. Pero realmente no conocen a Dios. Por eso hay que velar porque algunos no conocen a Dios. Y eso significa que, fíjense ustedes que en aquella época la escritura no la tenían cada cristiano como ustedes ahora en la mano, ¿eh? Las escrituras las tenía el pastor, y no todas, sino algunos escritos del Antiguo Testamento, algunos del Nuevo Testamento, y nada más. Y las tenía el pastor, y cuando la usaba para predicar, después se las guardaba y los creyentes se iban a su casa, y la única posibilidad que tenían de saber algo de la palabra era a través de lo que le decían y le enseñaban en la iglesia. Por consiguiente, hoy en día, ¿quién no tiene una Biblia aquí? Quien no la tenga será porque no quiera. Porque hoy en día es muy sencillo conseguir una Biblia. Hay algunos que tenemos muchas Biblias incluso, ¿verdad? Con diferentes versiones y tal. Porque es fácil tener hoy una Biblia. Pero en aquella época no. ¿Existía como tal la Biblia? Todavía no como conjunto de libros, eran escritos sueltos, digamos libros sueltos, rollos de pergamino o de diferentes materiales, papiros y demás que ellos tenían y que usaban pues en el culto. El pastor tomaba un texto y lo desarrollaba en su sermón, como hacemos nosotros los domingos, por ejemplo, ¿no? Pero después la iglesia se iba a casa y lo único que tenía era lo que habían oído. Entonces era muy importante la predicación y la enseñanza, porque eso es lo que la iglesia se iba a llevar. Ahora, que hubiera todavía en aquella época algunos que no conocieran al Señor, lo comprendo, porque no todo el mundo tenía el mismo acceso a las Escrituras que tenemos nosotros hoy. Pero hoy en día que todo el mundo tiene Biblia, hoy en día que todo el mundo tiene acceso a Internet, y a través de Internet tenemos acceso a más información que ningún ser humano de aquella época. Cualquiera de ustedes tiene más libros de la Biblia que el apóstol Pablo. Pastor, una pregunta. ¿No será que pienso personal mío
Es que seguramente no aceptaban la verdad y lo creían a media, o sea, una creencia como a media, como que Jesús murió pero no resucitó, o por ejemplo que cosas así, ¿no? Puede ser una de las causas, es decir, no es que no creyeran tanto en la resurrección de Jesús, sino que no creían en la resurrección de los creyentes, porque ellos sabían que Jesús resucitó y se fue al cielo. Pero lo que no creían es que un creyente pudiera volver a resucitar. Ese era el problema. Y era posiblemente porque no estaban creyendo totalmente lo que les estaban enseñando. Unos porque no le estaban prestando atención a la predicación de la palabra, otros porque preferían oír a los filósofos griegos que hablaban de que lo importante no es el cuerpo sino el espíritu, ¿no? Por tanto, ¿qué más da lo que le pasa al cuerpo? No hay que creer en la resurrección del cuerpo. Eso lo enseñaban los griegos. Entonces, es posible que en aquella época pues hubiera muchas razones por las cuales dentro de la iglesia de Corinto hubiera algunos creyentes que no conocieran a Dios. Pero a mí, ¿sabes lo que me llama la atención de este pasaje? Es la frase que dice Pablo, dice, para vergüenza vuestra os lo digo. ¿Por qué dice eso? Porque no conocían verdaderamente a Dios, no creían. Sí, pero Pablo les está responsabilizando. Por eso, para vergüenza vuestra, porque le estaban enseñando, pero ellos no creían en la resurrección. En parte porque no creían, en parte puede ser porque... a ver. Yo creo que en parte no estaban haciendo bien como para ellos. No estaban la suficiente importancia, no profundizaban, no... Digo, en esta iglesia, gracias a Dios, hay muchos hermanos y hermanas que se preocupan de que los nuevos vayan aprendiendo. Por ejemplo, con el discipulado que hacemos, ¿no? No solamente enseño yo en la iglesia, hay otros hermanos y hermanas que también enseñan. Cuando vienen creyentes nuevos, pues se les anima a hacer el discipulado. Esa preocupación porque los creyentes nuevos vayan conociendo la Escritura, vayan conociendo a Dios, yo creo que debiera estar en todos nosotros. Esa preocupación porque los demás conozcan del Señor, animarnos unos a otros, a que conozcamos de Dios, a que realmente nos animemos al estudio de la palabra, a la meditación de la palabra, a la enseñanza de la palabra. No significa que todos tengamos que ser maestros, pero por lo menos que nos interesemos por los demás. Oye, ¿estará este hermano? Porque a veces hablando con un creyente tú te das cuenta de si sabe o no sabe de la palabra, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta de que un creyente no sabe, pues tú puedes animarlo. Oye, ¿por qué no viene a los estudios? ¿Por qué no hace el discipulado? Porque yo creo que esto es importante, porque de alguna manera Pablo está aquí responsabilizando a los corintios de que entre ellos hubieran algunos que no conocieran a Dios. Y repito, esto también es algo que se da en la iglesia de hoy, a pesar de todos los medios que tenemos. Miren, hay iglesias en las que a lo mejor no hay quienes le puedan enseñar, pero en esta iglesia sí tenemos un montón de posibilidades de estudio. Está el discipulado, están las doctrinas, ahora vamos a comenzar un seminario. Mire, hay un montón de posibilidades. En esta congregación, quien quiera conocer la palabra en profundidad, tiene la oportunidad de hacerla. Pero no es algo que le corresponda solo al pastor. De alguna manera es una responsabilidad de todos nosotros hacer que todos tengamos un buen conocimiento del Señor. ¿Y qué más, aparte de la enseñanza, puede ayudar a un creyente nuevo a conocer a Dios? ¿Qué más, aparte de la enseñanza? Testimonios. Claro, el ejemplo que le demos y el testimonio, o sea, que compartamos aquello que Dios está haciendo en nuestra vida con aquellos que son nuevos. Compartir tus experiencias en Cristo. A veces invitamos a un creyente nuevo a casa a comer y hablamos del Barça y hablamos de no sé qué y no hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esto es importante, porque cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en mi vida, el creyente dice, ay, pues entonces la puedo hacer también en la mía. Yo voy a orar por eso.
Ah, pues yo quisiera tener la experiencia que tú tienes. Ah, pues yo quisiera tener el conocimiento que tú tienes. Entonces, eso es importante, estimularnos los unos a los otros, justamente para incentivar a los hermanos a conocer más profundamente a Dios. ¿Ustedes creen que esto es importante o no? ¿De verdad? Uy, se me salía la pregunta. No sé si hacerla. ¿Por qué no lo hacen? Claro, si de verdad creen que es importante, ¿por qué no lo practican más? ¿Por qué no lo hacen más? Compartan unos con otros, anímense unos a otros, estimúlense unos a otros a conocer mejor a Dios, a conocer más profundamente la palabra, pero de verdad, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra os lo digo, dice Pablo. Amén. Ahora, tener muchos medios para conocer a Dios, ¿garantiza que lo conozcamos? Va a depender de que también la persona ponga de su parte, ¿verdad? Porque tú puedes tener todas las oportunidades del mundo, pero si no las usas... Yo te puedo dejar una herencia con 2 millones de euros en la cuenta bancaria y te doy la clave para que tú lo saques el dinero, pero si no vas al banco y no te interesas... No se preocupen que yo no tengo 2 millones de euros en el banco. Ni los tengo ni los quiero, la verdad. Para eso hay que ser político y a mí la política no me gusta. Pero ¿entienden lo que quiero decir? Tener un medio a tu alcance no es garantía de que lo estés usando. Imagínate que tu padre te regala un cochazo y tú lo tienes en la puerta diciendo, uy, qué coche más bonito tengo, pero nunca lo usas. ¿De qué te sirve? De nada. Entonces, tener posibilidad de conocer a Dios no significa que realmente lo conozcas. Estar en una iglesia donde se estudie mucho la palabra no significa que tú sepas mucho de la palabra. Para saber hay que estudiar. Amén. Saben, vamos a ir a Mateo, capítulo 22, porque aquí unos saduceos no creían en la resurrección. Mateo 22. Y como ellos no creían en la resurrección, tentaron al Señor Jesús para ver si le cogían en falta. Mateo capítulo 22, versículo 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. A esto se le llama la ley del levirato, en el Antiguo Testamento. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió no teniendo descendencia. Dejó a su mujer a su hermano. Y de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué es errar? Pecáis, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Pero se dan cuenta de que Jesús hablaba con claridad de la resurrección de los muertos. Sin embargo,
A pesar de que posiblemente los corintios conocían estos pasajes, pero ellos estaban creyendo que no iba a haber resurrección de muertos. Es decir, estaban convirtiéndose en saduceos, en gentes que no creían en ciertas doctrinas que Jesús había enseñado. ¿Y qué les dice Jesús? Erráis, os equivocáis, pecáis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hoy existen multitud de personas que creen conocer a Dios, pero que no saben nada de Él. No al menos del Dios de la Biblia. Hay personas que creen 4 mentiras que le han contado y aún teniendo Biblia no se toman la molestia de comprobar si lo que le enseñan es correcto o no. Por eso realmente no conocen a Dios. Por eso hay predicadores que dicen verdaderas burradas, permítanme la expresión, verdaderas burradas, y la gente grita aleluya, gloria a Dios, como si hubiera dicho la más grande de las verdades. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué no conocen a Dios? Porque tienen la palabra y no la escudriñan. Y eso les resulta en error y en pecado. La ignorancia en los hijos de Dios es algo que debiera avergonzarnos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué conocimiento tienes tú de Dios? Ya no hablamos de otras iglesias, ahora hablamos de esta. No hablamos de otras gentes, hablamos de nosotros. ¿Crees que tienes un buen conocimiento de Dios? ¿Conoces realmente al Dios de la Biblia? ¿Crees que ya sabes lo suficiente o tienes que seguir aprendiendo? Es para nuestra reflexión, ¿ok? Son preguntas que tenemos que meditar en nosotros mismos y bueno, ¿sabemos lo que tenemos que saber? ¿Creemos lo que tenemos que creer? ¿O tendremos que avergonzarnos? ¿Se da importancia a la palabra de Dios en esta iglesia? ¿Sí o no? ¿Se le da importancia en esta iglesia al estudio de las Escrituras? ¿Sí o no? Se le da. ¿Pero solo por tener conocimiento? Y aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Siempre repetimos que lo importante de la palabra de Dios no es conocerla, es vivirla, es practicarla, es sacarla de aquí, de la iglesia, y llevarla a la casa, llevarla al trabajo, llevarla a la calle, es decir, vivir la palabra de Dios. Eso es en definitiva lo que demuestra si conocemos o no conocemos a Dios. El que cuando salimos de la iglesia vivamos lo que en la iglesia aprendimos. ¿Ok? Muchos aquí conocen mucho de la palabra de Dios, pero no todos lo reflejan en la forma en que viven. ¿Creen que eso es correcto, de verdad? No. Desde luego que no. Esa no es la voluntad de Dios. Y puede ocurrir que alguien tenga mucho conocimiento de Dios y que al final viva como si no lo tuviera. ¿Tenían conocimiento los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús? Lo tenían, ¿verdad? ¿Pero ajustaban sus vidas a lo que sabían? No. Ellos le decían al pueblo, ustedes hagan lo que yo les diga, no lo que yo haga. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No. Es importante que entendamos que Cristo no aprobó ese estilo de vida. Cristo le llamó la atención a los escribas y les dijo que el conocer las Escrituras les hacía más responsables que aquellos que no conocían las Escrituras. Por eso les decía, si en tal sitio o en tal cual o en tal otro se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Pero ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Les dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
sea que Jesús aún pone el listón para sus discípulos mucho más altos que solo tener conocimiento. Es vivir lo que sabemos. ¿A qué lleva el conocimiento que no se practica? Cuando uno sabe mucho de la Biblia pero no lo vive, pecado. A una vida de fanatismo, a una vida de religiosidad, a una vida de hipocresía, a una vida lejos de Dios. El conocimiento sin práctica lleva a la carnalidad. El conocimiento sin práctica te aleja de Dios, te convierte en un religioso, en un fanático, en un legalista, pero no realmente, por mucho que sepas, si no lo vives, no te hace mejor cristiano. Pablo enfrenta a los corintios y yo creo que al enfrentarlos a ellos, nos enfrenta también a todos nosotros, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo es que tenemos la responsabilidad de saber vivir de tal modo que los que están a nuestro alrededor conozcan a Dios solo con vernos, para que despierten de su letargo. Pablo espera que el conocimiento que los corintios tenían de las Escrituras les ayude a llevar una vida transformada, a tener una vida transformada. Algo que también había que tener en cuenta era la preocupación por los demás. No solo preocuparnos por nosotros mismos, sino también por los otros. Puede que tú conozcas mucho de la Biblia, pero te preocupa si tu hermano lo conoce, tiene el mismo conocimiento que tú. ¿Te preocupa o no te preocupa? Como digo, aquí en esta congregación hay muchos que han asumido ese reto, ¿no? No solo de su propia preparación, sino también de la preparación de otras personas. Y ahora estamos preparando, ya estamos trabajando, y el próximo mes, si Dios quiere, vamos a poner ya en funcionamiento el seminario a distancia. Ya tenemos muchísimas solicitudes de hermanos de todo el mundo, de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de España, de diferentes lugares, que quieren estudiar a través de ese seminario a distancia. Y hay muchos hermanos aquí que están colaborando conmigo en la preparación de esos estudios. Yo doy gracias a Dios por esas personas que de verdad se preocupan porque los demás puedan tener conocimiento de Dios. Porque están, al hacerlo, al expresar esa preocupación, al trabajar para que ese conocimiento llegue a otros, están poniendo por obra lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Así que yo quiero aprovechar para dar gracias a todos los hermanos que están conmigo ayudándome en el seminario. Los pastores y los hermanos que están estudiando conmigo, hemos aparcado ahora nuestros estudios para poder poner en marcha este seminario y que muchas personas puedan beneficiarse de él. Nos va a dar muchísimo trabajo, pero la verdad es que merece la pena porque mucha gente va a poder beneficiarse de ese conocimiento. Vamos a leer los versículos del 35 al 38. 1 Corintios 15, del 35 al 38. Dice la palabra del Señor: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo responde: necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Amén. Ok, hasta ahí. Vamos a dejarlo ahí en el 38. ¿Alguna vez te has planteado preguntas de este tipo? Preguntas
profundas, espirituales, relacionadas con la vida en el cielo, por ejemplo. ¿O alguien te ha hecho preguntas a ese respecto? A mí me lo han hecho muchas veces, ¿no? Y es algo absolutamente normal. El ser humano tiene una gran curiosidad, ¿no? por saber todo este tipo de cosas, ¿no? Hay muchas cosas que despiertan nuestra curiosidad. ¿Cómo será que resucitaremos? Dice, ¿cómo resucitaremos de los muertos? ¿Con qué cuerpo? ¿Seguiremos siendo como éramos al momento de morirnos? ¿O cuando resucitemos seremos más jóvenes? ¿Y los niños, cuando resuciten, seguirán siendo niños o habrán crecido y serán hombres? Son preguntas que nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo resucitarán aquellos que fueron abortados? ¿Cómo podremos conocer o no podremos conocer a los santos que nos precedieron? Es decir, conoceremos a Pablo, a Pedro, conoceremos al apóstol Juan, podremos hablar con ellos. ¿Continuarán los lazos familiares? Bueno, es normal, como digo, hacernos preguntas de todo este tipo y de muchas más, pero lo que no es normal es que para responder algunas nos montemos en el caballo de la imaginación y galopemos hacia el horizonte. Eso no es normal. Lo normal es que nos conformemos con lo que nos ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Y hay preguntas que sí han sido respondidas en la Biblia, pero hay preguntas que no han sido respondidas en la Biblia. Y en aquellas preguntas en las que la Biblia guarda silencio, ¿qué debemos hacer nosotros? Guardar silencio. Decir no sabemos, porque Dios nos lo ha revelado, ¿verdad? No podemos ir más allá de lo que está escrito, porque haríamos mal, ¿ok? Justamente cuando vamos más allá de lo que está escrito es que surgen los grupos sectarios, las sectas, surgen así. Cuando uno empieza a pensar, ay, pues yo creo, pues yo pienso, pues a mí me parece, y entonces ya se perdió. No, mire, como está escrito. Eso es lo único que importa, lo que está escrito, ¿ok? Y si Dios no lo ha respondido, pues hay que decir, mire, no lo sabemos, no pasa nada, no hay que avergonzarse. A mí me han hecho muchas veces preguntas que yo he dicho, la Biblia no dice nada de eso, no dice nada al respecto. Bueno, pues ¿cuál es tu opinión? No, yo no quiero darte mi opinión, porque si la Biblia no dice nada al respecto, cualquier cosa que yo te diga puede ser verdad o puede ser mentira. Por consiguiente, no voy a dar mi opinión en algo que la Biblia no habla. Y no pasa nada. No hay que avergonzarse, porque si Dios hubiera querido que lo supiéramos, lo hubiera dejado escrito. ¿No les parece? Pero si Dios guardó silencio a ese respecto, pues nosotros tenemos que decir, mire, Dios no dice nada al respecto. No se nos caen los anillos, porque no se nos caen los títulos al suelo, porque digamos, no lo sé. No lo sé. Sobre eso la Biblia no habla. Apóstoles le preguntan a Jesús y Jesús le dice, hay cosas que ni aún a mí ni se son reveladas solo a mi Padre. Que no especulemos, esa es la cuestión. Que no especulemos, que no vayamos más allá de lo que la Biblia dice. Y por supuesto no permitamos que las preguntas que no entendemos nos aparten de la fe. Porque miren, que no las entendamos o que no tengamos respuesta no significa que todo lo demás no sea correcto. ¿Ok? Por tanto, hay que perseverar, aun cuando no las tenga todas las respuestas, o aun cuando teniendo respuestas no las entienda. No debemos permitir que ninguna pregunta nos robe la fe en Dios y en su palabra. Debemos pensar que tan solo nos falta información. Y un día la tendremos, ¿ok? Porque dice el Señor que un día conoceremos hasta como fuimos conocidos, hasta como fuimos creados. Pablo plantea aquí algunas preguntas que posiblemente se hacían los corintios, ¿no? ¿Qué preguntas eran? ¿Relacionadas con qué? Con la resurrección de los muertos. Como digo, ¿responde la Biblia a todas nuestras preguntas? No, no.
La Biblia también revela ciertos puntos básicos acerca de la renovación de todas las cosas, pero no contesta todas las preguntas. Por tanto, versículo 36, necio. Aquí Pablo no... los cristianos modernos dirían, esto no es políticamente correcto, ¿eh? No hay que llamar necio a nadie. Pero mire, estaba inspirado por el Espíritu Santo y le dijo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Esta clara, esta dura reprensión del apóstol era un mazazo justamente en la pretendida sabiduría de los corintios, ¿no? Lo estaba llamando necio. Ellos creían tener una gran sabiduría porque tenían mucho conocimiento de lo que habían dicho los filósofos griegos, y ellos pues se ufanaban mucho de decir como dijo fulano de tal o como dijo mengano de tal. Pablo les está diciendo, necios. No. Ir contra lo que la palabra de Dios dice es una necedad. El Salmo 14.1 es aplastante, a mí me encanta, ¿no? Porque yo muchas veces le he dicho necio a más de uno justamente con ese pasaje, ¿no? Pues dice el necio en su corazón, no hay Dios. Claro, la Biblia dice que no hay Dios, pero que es un necio el que lo dice. Los filósofos griegos enseñaban sobre la inmortalidad del alma, ellos negaban, por supuesto, la inmortalidad del cuerpo, decían que el cuerpo se quedaba en la tierra, se podría y fuera, que lo importante era el alma, el conocimiento, la sabiduría. Los filósofos epicúreos, los filósofos estoicos de Atenas, ¿recuerdan cómo se burlaron de Pablo cuando él habló de la resurrección? Fíjense en Hechos 17. Vamos a verlo. Hechos 17, versículos 31 y 32. Vamos a leerlo desde el 30. Pablo está aquí predicando en el Areópago, está en el Ágora, donde se reunían los maestros, los filósofos, y donde había un montón de altares a ídolos. Pablo está ahí predicando y le dice en el versículo 30, Hechos 17:30, les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué pasó? Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Bueno, se burlaban de él. Los filósofos griegos, resurrección del cuerpo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a resucitar un cuerpo que ya se ha pudrido y se ha desintegrado? Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Pero es que no depende de la lógica, depende de Dios. Y Dios ha hecho muchas cosas que desde la lógica humana son incomprensibles. Pero las ha hecho, porque Él es Dios, y aunque para nosotros hay muchas cosas imposibles, Lucas capítulo 1 verso 37 dice que para Dios nada hay imposible. Nada hay imposible para Dios. Amén. Por tanto, si Dios lo dice, tenemos que decir amén. Algunos corintios estaban negando la posibilidad de que Dios pudiera resucitar un cuerpo muerto. ¿No estaban de alguna manera limitando a Dios? A decir, no, Dios no puede. ¿Cómo Dios va? ¿No estaban poniendo en duda el poder de Dios? Cuando la fe cristiana dice que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Nunca admitan, jamás admitan una frase en la que diga Dios no puede. Porque Dios es todopoderoso, Dios lo puede todo. ¿Ok? Por tanto, ellos estaban repudiando la idea de la resurrección porque estaban escuchando a los filósofos. Solo consideraban la disolución del cuerpo físico
que se producía al morir. Es decir, ellos decían el cuerpo se desintegra, ¿no? Actualmente hay muchos que piensan exactamente lo mismo. Hay muchos que creen que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Creen que el muerto queda y que ese no va a volver a resucitar. ¿Habéis oído alguna vez la frase ¿y quién ha vuelto de allí para demostrarlo? Bueno, Jesús volvió de allí y lo demostró. Amén. Por tanto, hoy en día, fíjense, los falsos testigos de Jehová creen que el cuerpo no va a ser resucitado. Los mormones creen que el cuerpo no se va a resucitar. E incluso algunos cristianos creen que el cuerpo no va a resucitar. Y se llaman cristianos. Y no creen en las palabras de Jesús. Aunque se llamen cristianos, para mí, cuando alguien no persevera en las doctrinas de Cristo, no es verdadero discípulo de Cristo. Así de simple. Al decir necio, Pablo está mostrando claramente su rechazo por esa postura teológica, por ese rechazo de la resurrección, por esa incredulidad relacionada con que Dios pueda hacer que un cuerpo muerto resucite. Y Pablo va a responder a estas inquietudes con algunos ejemplos que él va a poner. Tenemos tiempo para ver estos ejemplos. Dice, concretamente va a poner un ejemplo sobre los vegetales, va a poner un ejemplo sobre plantas, me refiero, va a poner un ejemplo también, pues, sobre el mundo animal. Y va a poner otro ejemplo, ya no de la Tierra, sino de los astros celestes, ¿no? Pero fíjense, el primer ejemplo que él va a poner está relacionado con el tema de las plantas, ¿verdad? Dice, versículo 37, lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y está hablando de los vegetales, ¿verdad? Es cierto que nosotros podemos coger una semilla, la metemos dentro de la tierra, pero no va a salir lo que nosotros queramos. Va a salir aquello que ya Dios programó en un principio, que cada semilla diera su propia planta, ¿verdad? Así lo puso Dios en el Génesis. Y fíjense, vengan conmigo a Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, vamos a ver cómo Jesús también usó esta misma metáfora, este mismo símil. Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Qué dice ahí? Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, ya de esto habló Jesús y Pablo está poniendo ese mismo ejemplo. En 1 Corintios, cuando él dice que en el versículo 37, lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino que lo que siembra es el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y realmente así lo estipuló Dios al principio, ¿verdad? Y después pone otro ejemplo en relación a lo que es el mundo animal. Versículo 39, no toda carne es la misma carne. Esto es muy interesante, yo quiero que presten atención porque esto tiene implicaciones científicas. Porque dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Ahí está poniendo diferencias entre una carne y otra, ¿verdad? Y por último, va a pasar al ámbito de lo sideral, ¿verdad? Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria.
¿Ok? Todo esto lo está poniendo como ejemplo para hablar de ¿qué? De la resurrección. Por eso dice en el 42, dice, así también es la resurrección. ¿Ok? Así también es la resurrección de los cuerpos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. O sea que vemos que Pablo está desplegando aquí todo un arsenal de argumentos basados en la palabra, pero todo un arsenal de argumentos para decir, ¿cómo no vais a creer? ¿Cómo que no creéis en la resurrección? Pensar, piensen lo que piensen en los vegetales, piensen en los animales, piensen en los astros. Nosotros vemos la diferencia de una cosa y de otra. Pero aquellos que dicen que defienden del mundo. Justamente por eso decía que esto tiene implicaciones científicas, porque ahora lo vamos a ir viendo. No cabe la menor duda de que al decir aquí en el versículo 39, no toda carne es la misma carne, aquí Pablo claramente está diciendo que una es la carne de los hombres y otra es la carne de las bestias, y otra la carne de los peces y de las aves. No es la misma carne. Pablo está negando aquí la teoría de la evolución. Es evidente que la teoría de la evolución contradice a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y uno de los principios básicos de la hermenéutica, de las normas, de la interpretación bíblica, es que si alguna definición, alguna frase, alguna enseñanza, alguna doctrina contradice la Biblia, es mentira. Cualquier cosa que contradiga la Biblia es mentira, porque la Biblia es palabra de Dios. Antes bien, como dice el apóstol Pablo en Romanos, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Se acabó la pila. Estaban en la tierra, y Pablo hace también un ejemplo de astronomía, ¿no? Diciendo la diferencia de esto. Pero lo importante es que él está viendo la diversidad que hay en la creación, y toda esa diversidad habla del poder de Dios. Si Dios tuvo poder para hacer cosas diferentes, ¿no va a tener Dios poder para darte un cuerpo para esta vida y otro para la vida terrena, para la vida celestial? Evidentemente, Dios tiene poder para hacer eso. Por tanto, es como por mucho que quisiéramos justificar la falta de fe en las cosas que enseña la Biblia, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, mire, es que no hay excusa. O sea, la palabra de Dios lo explica de 1000 formas diferentes para que todos entendamos que Dios tiene poder para resucitarnos de entre los muertos. Y estas son ilustraciones que el apóstol Pablo aplica para argumentar, para darle fundamento a sus argumentos. El cuerpo que se desintegra con el tiempo desaparece, y desaparece por completo, pero eso no implica que Dios no pueda darte un cuerpo nuevo, porque ese no es el punto principal. El punto principal es que de la muerte surge la vida. Esa semilla que tú entierras, hasta que no se rompe, hasta que no muere, no surge la planta nueva. Así que cuando nuestro cuerpo se entierra y desaparece, ahí está germinando nuestro cuerpo nuevo. Muchos se burlan de la resurrección justamente por eso, porque no lo entienden. Pero tengo aquí un montón de comentarios justamente sobre todo y cada uno de estos versos, ¿no? Dios es el que da y el que provee. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 11. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. ¿Sí? Génesis 1. Dice, versículo 11, fíjense aquí como Dios estipula, determina, ordena cómo han de ser las cosas. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde
hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Subrayen eso. Que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué dice? Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Es decir, cuando nosotros tomamos una semilla y la sembramos, no va a salir lo que nosotros queramos, saldrá aquello que Dios determinó que iba a ser cada semilla. Está el vecino arriba fumando. Por tanto, Dios es quien determina qué va a salir de esa semilla que se entierra. Y como tiene poder para determinar que una semilla dé rábanos, cada vez que tú siembras una semilla de rábano va a dar rábano, no va a dar lentejas. Pues de igual manera Dios ha establecido que cuando tú mueras, aunque tu cuerpo sea enterrado, tú recibas un cuerpo nuevo, preparado para vivir por toda la eternidad. Y si Dios lo ha determinado, Él dijo y fue así. Amén. Y esto es lo importante, a quedarnos con esto, ¿no? Pablo está estableciendo el poder que Dios tiene sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, sobre su creación. Y dicho poder abarca también, desde luego, al ser humano. Amén. ¿Por qué dice Pablo eso? Bueno, pues está poniendo diferentes tipos de analogía. Cuando habla de la carne, evidentemente, como decíamos, ¿no? Es interesante porque está desmintiendo a los adeptos a la secta de los evolucionistas. Porque realmente los que creen en la teoría de la evolución pertenecen a la secta de los evolucionistas. Es una secta. Hace falta más fe para creer en la teoría de la evolución que para creer en Dios y en su poder. Porque no hay nada ni nadie que haya podido demostrar que esa teoría se haya comprobado, porque si no hubiera dejado de ser teoría, pero hasta el día de hoy sigue siendo una mera teoría, es decir, hipótesis que un hombre lanza y que hasta ahora no puede demostrar. El otro día, curiosamente, estaba viendo con mi hijo Abraham una película que él descargó de internet sobre la vida de Stephen Hawking. Yo no sabía que este hombre había dedicado toda su vida a una sola cosa, a descubrir una sola ecuación que pudiera demostrar todas las cosas. Ha dedicado su vida a eso. Él ha escrito varios libros en los que ha expresado diferentes teorías contradictorias, porque primero dice una cosa, después dijo otra, y ahora se ha desdicho de esas dos y dice otra diferente. Es decir, ha lanzado 3, 4, 5, 10 teorías incoherentes, indemostrables, y su objetivo, el objetivo de toda su vida, no ha conseguido demostrarlo. No ha conseguido esa ecuación que demuestre todo. Así que él se limita a decir, puede ser, creemos que, es posible, quizás, tal vez, pero así son todos. Mire, nadie que vaya contra lo que Dios ha revelado a través de las Sagradas Escrituras puede demostrar lo contrario. Porque nadie tiene mayor poder que Dios. Nadie tiene mayor conocimiento que Dios. Por tanto, si Dios dice, esto es verdad, y tendríamos que decir, amén. Pero la teoría de la evolución lleva casi 190 años y sigue siendo una teoría. Todos los que se han dicho, los grandes descubrimientos que han dicho, esta es la demostración de que la teoría de la evolución es verdad, todos han sido fraudes. Hasta el día de ahora no hay ni una sola prueba científica que demuestre realmente que ha habido una transmutación de un ser a otro. No hay ni un solo fósil que lo demuestre. Ni uno solo. No hay ninguna especie entre el mono y el hombre. No hay nada, no hay ningún eslabón perdido. No hay ningún resto fósil que demuestre que hubo ese proceso.
Que se parezca, algunos hombres se parezcan a monos, pues sí, la verdad. Pero eso no significa que vengamos del mono. Significa que hay gente muy mona. Claro, Pablo está diciendo aquí, hablando de las cosas de la naturaleza, los vegetales, los cuerpos, los astros, sobre la diversidad de la creación de Dios y el poder de Dios que lo creó todo y estableció cómo debían ser las cosas, y así permanecen hasta el día de hoy. Eso sí es un argumento para creer que Dios tiene poder para resucitar nuestros cuerpos. Ahora, no hay argumentos para creer en la teoría de la evolución, para eso no. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque realmente hay mucho más para compartir, pero también hay más días. Así que lo dejamos aquí, hemos terminado en el 39, seguiremos la próxima semana, si Dios quiere, en el 40 y si Dios quiere abundaremos sobre este tema.